Ella estaba muy entusiasmada y quería quedarse allá, pero yo hablé con, ¿quién es el primer ministro? Con la Cámara de Comunes para que no le dieran más visa y la regresara. Ok. Vamos a orar por Adriana, que va a cumplir años mañana y la operaron en estos días. Ven, Adriana. ¿Alguien más está de cumpleaños en estos días que nos haya pasado? Ok, Señor, muchas gracias por la vida de Adriana. Y gracias, Señor, por el nuevo año de vida que tú le das. Y queremos presentarla para que tú, Señor, la llenes de tu gracia, de tu paz y misericordia. Y, Señor, que la lleves de tu mano en este nuevo año a los propósitos que tú, Señor, has señalado para su vida. Señor, dale completa sanidad en la operación, en la intervención que le han hecho. Gracias, Señor. Gracias por saber que la mano de los médicos han intervenido para bien y para dar mejor vida y gracia delante de ti. En el nombre de Cristo, Señor, te la presentamos y te decimos, llévala de tu mano en este nuevo año y en este feliz año que le das. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que mi querida esposa está en la clínica? Ok. Por algún u otro motivo se han dado cuenta. Los que no levantaron la mano, aquí va de pronto hasta un regaño. Es porque no han consultado el chat de la iglesia. En el chat de la iglesia he informado y también hemos hecho oración por ella. Entonces, por favor, todas las informaciones se dan a través del chat. Más a fines de noviembre, mi querida esposa venía con un malestar en su pierna, en su cintura, y el 28 de noviembre, recuerdo la fecha, consultamos a la mejor ortopedista de Bogotá y después de ella de revisarla, la envió a un especialista de columna y hubo que sacar una resonancia. Se siguió todo un proceso que el especialista recomendó. Primero un tratamiento con medicamentos y tuvo varias crisis de dolor que me tocó llevarla a urgencias y cada vez le fueron elevando la dosis y el poder de esas medicinas, pero ninguna le calmaba. De pronto, por un momento, pasaba el dolor y no más. Lo siguiente fue un bloqueo que se utiliza en estos casos. Se le hizo un bloqueo a su columna y también fue algo providencial con ángeles que Dios fue colocando en el camino, y en ese bloqueo le duró apenas, le sirvió por 36 horas y volvió el dolor a su cuerpo, y el siguiente paso era la cirugía. La resonancia determinaba lo que ya se había visto y lo que nos había dicho Claudita, de que había un problema en sus vértebras, y determinó que su vértebra 4 y 5 estaban movibles y que era necesario estabilizarlas. Y que fruto del desgaste del tiempo, Dios es muy bueno, ¿no? Porque si usted no ha sufrido ningún problema de salud, dele gracias a Dios. Porque funcionar 50, 60, 70 años sin ningún problema ha sido una bendición. Ha sido una bendición. Y encontró también en esa resonancia un desgaste
¿Y qué era lo que ocurría con el asunto de las vértebras? Que cerraban con el ducto por donde van los nervios, y eso era lo que le producía el dolor. Entonces era necesario estabilizar las vértebras, colocarlas en su lugar para que ese ducto no impidiera que los nervios fluyeran en el camino que tenían que fluir, ¿no? Hace 8 días, lunes, nuevamente una crisis de dolor hizo que la llevara a urgencias, y ahí comenzaron a tratarle el dolor, y como a las 3 de la mañana ya le pasaron a habitación, y esto fue ya martes, y entre martes y miércoles se determinó que en una manera muy especial la operación fuera el día jueves. Le operó el jefe de neurología de la clínica Cobos, aunque él no tenía espacio para una cita, que rápidamente se buscó la autorización. Sin embargo, cuando él supo que ya estaba en la clínica, fue a verla y se determinó que había que hacer esa intervención. Ayer se le hizo una nueva resonancia, y las resonancias ya muestran que la operación tuvo éxito. La operación fue el día jueves, fue de 2 horas y media, 2 horas de, ¿cómo se llama? Después de recuperación, y Dios nos ha permitido que Él intervenga para darle toda la atención necesaria, ¿no? Anoche fue su mejor noche después de haber sido intervenida, ¿no? Y ayer comenzó ya a caminar un poco más largo que los 2 o 3 pasos que ya dio al siguiente día de la operación. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por hacerme sentir su presencia y su oración para la recuperación plena. Como si fuera un testimonio también, porque siempre quedan las inquietudes. María Claudia fue operada también de la columna, y hace 10 años, y está en perfecto estado. Y ayer un taxista que me llevó a la clínica me dijo, ¿sabe? Que a mi mamá la operaron, y la operó este mismo doctor de 5 vértebras, me dijo, y hubo que abrirla por detrás y por el lado. Y eso fue hace 5 años. Y mi mamá está perfecta. Ella camina, hace sus trabajos. O sea que siempre hay inquietud respecto a ello, ¿no? Hubo cierto temor. La columna pues es algo que es tan delicado, ¿no? Y teníamos la experiencia de una cuñada de Mireya que la operaron qué pena decirlo, en su ciudad natal, mi ciudad, y resulta que la operación no fue buena, ¿no? Entonces teníamos ese temor, ¿no? Por un lado. Ella lleva ya varias operaciones. La próxima semana a Nelly la vuelven a operar porque necesitan estabilizarle, ¿no? No han podido estabilizar su columna. Oren por ella, Nelly llama. Entonces teníamos ese temor del antecedente, pero Dios nos ha dado testimonios de cómo, y resulta que el taxista dice, no, ese mismo doctor fue el que me operó a mi mamá, y está perfecta, está perfecta. O sea que esperamos la recuperación plena, sin dificultad, y esperamos prontamente volverla a tener aquí y a que me esté regañando.
¿Y ustedes aplaudieron por qué? ¿Por la recuperación o porque me está regañando? ¿O para que me vuelva a regañar? Glorita dice, por las dos cosas. Ok. Hace 8 días, comenzando año, estábamos hablando de la importancia de tener propósitos. Ya habíamos tomado un pasaje precisamente de Filipenses, el libro que veníamos estudiando durante más de un año, y el verso 12 o 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento. Y habíamos dicho que habían tantas cosas que a veces teníamos que dejar atrás y olvidar lo que queda efectivamente atrás. Que muchas veces hacíamos gala de nuestras posiciones, de nuestras conquistas, y todo ello pertenecía sencillamente al pasado. Y que no podíamos seguir viviendo de las victorias del pasado, de los éxitos del pasado, como tampoco acerca de nuestra parentela o nuestros prejuicios culturales o religiosos, o vivir al contrario, viviendo, recordando nuestros fracasos o recordando nuestros desaciertos. Y todas esas cosas eran cosas que debíamos sencillamente olvidar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y les había dicho que teníamos que extendernos a lo que está por delante. Ok. ¿Y qué era lo que está por delante? El premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Decíamos que lo que está por delante tiene que ver con una fe viva. Lo que está por delante es nuestro trabajo también. Ese trabajo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para ser los mejores en la labor que tenemos que emprender, ¿no? Y veíamos, ¿no? Lo que podemos hacer por el Señor. ¿Y qué podríamos hacer en este nuevo año? Algo más que veíamos de lo que está por delante era buscar la perfección. Perfección en las cosas que hacemos, pero también buscar la perfección. Ser a la imagen de Jesucristo. Que Él espera ese porvenir en nosotros. Dice, extendiéndome a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y quiero ir al punto final. Yo les entregué 3 propósitos para nosotros como renovación en este año. El primero de ellos era, ¿cuál? Leer toda la Biblia, de tal manera que pudiéramos leer, para leerla toda la Biblia, 3 capítulos diarios. Ok. ¿Verdad? Ellos nos están dando ejemplos, este trío, ahí, tomando nota de todo lo que escuchan. Algo ha hecho el Señor, antes andaban revoloteando por ahí. Ellos desde niños, ¿no? Pero resulta que ya están madurando, ya están creciendo. Y mírenlos ahí atentos, tomando nota. Entonces, habíamos dicho que podemos leer la Biblia si leemos 3 capítulos diarios. Y hay algo que vamos a hacer para motivarnos a la lectura de la Biblia. 3 capítulos diarios. Vamos a estar, por un lado, el día domingo, haciendo una especie de foro abierto. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a esa lectura, puede presentarlo. Claro que alguien me decía, pero 5 minutos apenas para 21 capítulos que tocan esta semana. Bueno, es para motivarnos y presentar testimonios o para presentar preguntas rápidas. Voy a estar también, lo hice el jueves pasado, haciendo pequeños comentarios por el chat de la iglesia.
acerca de aquello que vamos leyendo en esos días. ¿Recuerdan cuál fue el comentario que hice acerca de Génesis? ¿Cómo? Génesis 3. ¿Y qué se dijo de Génesis 3? ¿El verso qué? 3:15. El verso donde aparece por primera vez la promesa de la redención. Donde el hombre peca y Dios en su amor y en su misericordia inmediatamente concede una solución al pecado del hombre, y es enviar a Jesucristo. Pareciera que hubo una junta del más alto nivel, y ahí se definió qué vamos a hacer. El hombre es nuestra gloria, es la gloria de nuestra creación. Lo hemos nombrado el administrador de todo lo que hemos creado, pero el hombre ha caído. ¿Qué hacemos? Y ahí se define. Y el Padre le dice entonces a la serpiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y cuando habla de que va a ser entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer, y la simiente suya, entrarán en conflicto. Pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Ahí está anunciando al Jesucristo como el Redentor. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo tenía que morir y luego resucitar. El verso más importante, o uno de los versos más importantes del libro del Génesis, y el primer momento en que aparece. Ya había hecho el comentario, pero lo que quiero decirles es que durante la semana voy a estar haciendo 2 o 3 comentarios de las lecturas que estamos haciendo, y siempre por el chat de la iglesia, para que usted se tome los 3 minutos o los 5 minutos. Y también, pues, yo sigo haciendo la oración del mediodía para que se unan en las oraciones y nos unamos. No es mucho. Yo sé que no son muchos los que se han venido uniendo a las oraciones que durante todo este año. ¿Dónde comenzamos a orar al mediodía? Por el chat. ¿Cuándo comenzamos a orar? Durante la pandemia, ¿cierto? Queríamos estar unidos y comenzamos a orar a las 12 y a las 9 de la noche. Se ha mantenido la oración a las 12 del día. Y perdónenme que les dé una pequeña exhortación, sobre todo a los que no consultan el chat. Si usted ve en las redes tanta basura, porque se dice que el 80% de las redes es pura basura, ¿por qué no ver diariamente esa oración para hacerla y unirse? Y que nos unamos en oración. La oración dura entre 3 y 5 minutos. Y algo que le voy a agregar 2 o 3 veces en la semana es el comentario acerca del libro que estemos leyendo. O sea que si comenzamos hace 8 días leyendo 3 capítulos, hoy debemos tener ¿cuántos capítulos leídos? 21 capítulos. 21 capítulos. Ok. En estos 21 capítulos se nos habla en la primera parte acerca de la creación, luego viene Noé y luego viene, ¿quién sigue? Abraham, viene Abraham, la historia de Abraham. Y miren que en el capítulo 12, que es el comienzo del llamado de Abraham, los últimos del verso 11 y el 12, hay una bendición especial para Abraham y para todos los que lo bendigan, ¿no? Y son bendiciones que nosotros recibimos como descendientes de Abraham en la fe, porque el que creyó fue Abraham y comenzó Dios a través de Abraham, llamado desde Ur de Caldea. ¿Dónde queda Ur de Caldea? Mesopotamia, hoy en día
lo que tiene que ver con Irán, ya casi en la desembocadura del río Tigris y Éufrates. Y Abraham comienza entonces, por el llamado de Dios, a ir a la tierra prometida. Y comienza a transitar sobre toda esa media luna fértil que va dando estos ríos. ¿Y se ubica dónde? En Harán. Y ahí está un tiempo hasta que muere el padre. Y viene y desciende entonces a la tierra prometida. Luego Dios le pide algo, y es lo que usted va a leer a partir de hoy, que hay que leer en el capítulo 22. No se lo voy a decir, no lo averigüe ahora, más bien cuando usted comience a leer. ¿Por qué el propósito de leer la Biblia? Porque si usted no lee la Biblia, usted no sabe lo que Dios quiere. Ahora, no me diga que ya la leyó. Uno de los peligros que tenemos es estar abriendo la Biblia a ver qué me dice, ¿no? Como el horóscopo del día, ¿no? Y leer un pedacito, ¿no? No, la Biblia no es, la Biblia hay que leerla y estudiarla. Y si hay algo que siempre voy a estar siempre voy a estar enfatizando, es la importancia de que usted le dedique por lo menos, media hora a la lectura de la Biblia. Media hora a la lectura. Eso para dar un enfoque de lo que yo espero como pastor de Renovación Cristiana con ustedes, que sean hombres y mujeres que leen la palabra y que nos motivamos por el hecho de que la estamos leyendo juntos. Hacemos comentarios día domingo y en la semana hacemos algún comentario. Eso es parte de unirnos, ¿no? ¿Cuál era el segundo propósito que habíamos señalado? Y sí, María Claudia. En la semana. O sea que en la semana por lo menos vamos a hablarle a una persona de Cristo Jesús. Estamos hablándole a una persona de Jesucristo, dándole testimonio. Miren, es mucho una persona en la semana. Aquí nos cansamos de ponerles metas y a veces no se cumple. Pero esta es una nueva meta, una persona por semana. De tal manera que en la semana usted, en el año, podrá haberle hablado a 52 personas de Cristo. Y de esas 52, ¿que quede qué? Una persona a la que usted le enseñe la Biblia. Una persona. Para que usted pueda darle a esa persona lo que ha recibido del Señor. Esas son nuestros propósitos y nuestras metas como iglesia. Ok. Yo coloqué aquí algo que dije hace 8 días. ¿Será difícil? ¿Será imposible? Es posible si usted se compromete con el Señor. Yo solamente lo presento como pastor, algunas cosas que usted puede hacer, pero usted las acepta en compromiso con Dios. Si se compromete con el Señor y acepta el llamamiento que Dios le hace hoy, eso va a ser un hecho. Va a ser un hecho. Ok. ¿Por qué no inclina su cabeza y cierra sus ojos? Y le dice, Señor, yo quiero aceptar esos propósitos que el pastor ha presentado para nosotros en este año. Dígale, Señor, yo quiero entender que tú quieres que yo lea la Biblia durante este año. Que tú quieres que yo sea luz en medio de las tinieblas. Que tú quieres, Señor, usarme para hablarle a otros de Cristo. Dígale, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad y que yo pueda
entender los propósitos que tú tienes para mi vida. Dígale, sí, Señor. Yo me comprometo a leer la Biblia. Y Señor, estoy listo y dispuesto a que tú me uses para hacer luz en medio de las tinieblas. Y que me des un discípulo. Bendito sea, Señor, en este año 2024. Una persona que te siga a ti, Señor. Porque yo quiero ser sal, levadura y luz en medio de las tinieblas, ahí donde tú me has colocado. Amén. Amén. Una pregunta. Si el Señor viniera y le dijera, tú tienes que hacer esto, ¿usted qué haría? ¿Cómo? Hacerlo, obedecerlo, ¿no es cierto? Y quiero decirles que el Señor ya se los dijo en estos propósitos, pero quiero examinar primero por qué tenemos que leer la Biblia. Ese es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Yo no sé cuántos años lleva usted de haber conocido al Señor. Y la pregunta es, ¿ya leyó la Biblia por lo menos una vez? Y les he propuesto que lo leamos en este año leyendo 3 capítulos diarios cada día. No me diga que está ocupado. No me diga que que no tiene tiempo. Porque si tiene tiempo para noticieros, que es mi pecado, si tiene tiempo para las telenovelas, si tiene tiempo para las redes, ¿cómo no va a tener tiempo? Usted tiene que definir a qué horas va a leerlo y saber que así como a las 8 de la noche o a las 9 de la noche se sienta frente al televisor, usted se tiene que sentar a las 7, a las 6 de la mañana o se sienta a las 8 de la noche o a las 9 de la noche para leer la palabra de Dios. Si ese es un mandato, ¿por qué lo pasamos por alto? ¿Por qué lo pasamos por alto? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Y ese escudriñar es una orden que el Señor está dando. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oigan, ¿quiere usted conocer a Cristo? Las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Las escrituras son las que señalan la vida eterna. Las escrituras son las que señalan la verdad. Y usted la pasa por delante. Y permíteme que eche unas cuantas piedras. Usted antes era un católico religioso que iba los domingos a cumplir. Y ahora usted dejó de ser católico religioso y se ha convertido en un cristiano religioso que viene el día domingo ya no a la misa que le duraba media hora. Esta dura hora y media, hora 45 para los que llegan a tiempo. Y es una pedrada también para los que llegan tarde. Óigalo bien. Y resulta que convirtió la reunión y el hecho de venir a la reunión como algo religioso para cumplir. No, nosotros le damos aquí cosas no para que usted establezca religiosidad, sino para que tenga vida y para que el conocimiento de Cristo Jesús sea una vivencia suya de cada día. Donde usted esté y como esté, escudriñar las escrituras. Pero miren, Hechos 17:11 nos da otro ejemplo de cómo
aquellos primeros cristianos sí hicieron con la palabra. Y dice, y estos, y eran los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea que los de Tesalónica no eran tan juiciosos, miren, porque dice que estos, los de Berea, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Óigalo. ¿Recibieron la palabra cómo? Subrayen en sus Biblias o en las notas, coloque con toda solicitud. O sea, con real interés, dándole importancia. Y me encanta lo que viene. Con toda solicitud. ¿Escudriñando qué? ¿Cada 8 días? Cada día las Escrituras. Ese es un llamado. O sea que miren, nobleza, interés, solicitud tienen que ver con que usted cada día escudriña las Escrituras. Pero miren lo que hacían los de Berea, me encanta. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les había enseñado era cierto. ¿Cuántos de ustedes se han tomado el trabajo de lo que dice el pastor el día domingo? Voy a corroborarlo leyendo en la Escritura, a ver si es cierto. Eso es nobleza. Y eso es lo que ocurría con estos caballeros, con los que estaban en Berea. Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les había enseñado era verdad. Miren, la palabra es muy clara y la palabra demanda de usted. Demanda que seamos juiciosos en la lectura, en el estudio de la palabra. Y dice, hay un pasaje más, Juan 5:39, Hechos 17:11. ¿Qué pasaje el que viene o los que vienen? Josué 1:7. Perdónenme que recuerde a mi nieto. Mi nieto Josué ya terminó su primer semestre de su carrera finanzas, le fue muy bien. En Estados Unidos los 2 primeros años son casi normales para todas las carreras, ¿no? Aunque comienzan a tomar algunas materias que tienen que ver con su carrera. Y él estaba tomando 2, que era economía y cálculo. Y perdónenme que me las dé. Sacó 94 de 10. O sea que el Señor lo ha bendecido y le da muchas gracias, ¿no? Le está yendo muy bien, ya comienza su segundo semestre de su carrera de finanzas. Ok, ¿me perdonaron? Para poder continuar. Es que me acordé de mi muchacho. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pensar que voy a leer 3 capítulos diarios por las tentaciones que tiene el mundo en el que nos movemos y en el círculo en que usted se mueve, exige, ¿sabe qué? Esfuerzo. Exige valentía. Exige decisiones de que usted no va a dejar de pasar ningún día sin leer los 3 capítulos. O sea, es dominio propio lo que se está llamando a hacer. No se deje controlar por el medio ambiente, por la cultura. Entienda y comprenda de que en los propósitos que yo me hago, debo esforzarme y debo ser valiente. Y miren, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí lo está llevando ya no solo al hecho de leer, sino al hecho de hacer, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que, y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, práctica, ¿no? No debo permitirme gabelas, ¿no?
es que yo creo que a lo mejor la palabra me dice esto y yo voy a hacer esto otro. No, dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre esperamos ser bendecidos, ser prosperados. Y esperamos ser bendecidos y ser prosperados, pero haciendo lo que a mí me provoca, ¿no? Lo que yo quiero. Y a veces queremos que Dios bendiga las cosas que voy haciendo y que no son la voluntad de Dios. No, Dios bendice cuando usted, óigalo bien, se apega a la palabra de Dios. Y cuando usted vive de acuerdo a los principios de Dios. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ninguna persona que obedece la palabra de Dios deja de recibir la bendición del Señor. Deja de recibir prosperidad. Pero ¿esa de dónde proviene? De lo anterior. ¿Y qué dice lo anterior? Que me esfuerzo y soy valiente en leer la Escritura y en obedecerla. En obedecer. Pero miren, hablando de esto, el Salmo 1, el verso 1 al 3, nos va a exhortar acerca de esto mismo que estamos viendo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Qué tristeza, ¿no? En ese verso 1, ¿no? Muchas veces, antes de buscar la dirección de Dios, ¿saben qué es lo que hago? Déjeme el 1, por favor. ¿Qué es lo que hago? Me siento en camino de pecadores. ¿Y sigo el consejo de quién? Sigo el consejo del mundo. Sigo el consejo de aquellos que no han creído. Es que a mí me dijeron que si hacía esto me daba resultado. ¿Quién se lo dijo? No por ahí. Mire, no siga el consejo de malos. No se siente en camino de pecadores. Tampoco en silla de escarnecedores. Ahora sí el 2. Dice, sino que ¿dónde? ¿En qué? En otras palabras, ¿usted prefiere seguir el consejo de los hombres o el consejo de Dios? Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. A eso estamos llamados. Ese es el propósito, de que usted entienda que la palabra es fuente de vida, es fuente de bendición, es fuente de meditación durante el día. No es que usted se va a ir al trabajo a leer la Biblia y a meditarla en su trabajo y no cumplir con su responsabilidad. No, en medio de ella, la palabra de Dios viene a su mente para guiarle, orientarle y obedecerla. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y miren lo que dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios ha prometido bendecir a todos aquellos que obedecen su palabra, que sencillamente la obedecen y no que le ponen triquiñuelas o la interpretan a su manera. Dice, será como árbol plantado. Todo aquel que lee la escritura y la obedece, todo aquel que medita cada 8 días en ella, ¿no? Dice, y medita en su palabra de día y de noche. ¿Por qué dicen? Más de una vez nos vemos en dificultades durante el día o durante la noche. Pero ahí es donde yo necesito meditar
en lo que la palabra me dice para conocerla y obedecerla. Medita en la palabra de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. La pregunta es, entonces, ¿qué voy a hacer? Y quiero decirles que usted necesita esfuerzo, valentía y sobre todo tener disciplina. Y tener un plan de lectura. Ya el plan de lectura se los estoy señalando. 3 capítulos diarios. Y algo más que les voy a sugerir. Lo que varios de ustedes tienen. Y es tomar nota como estos jóvenes nos dan ejemplo. ¿Ya? No solamente tomar nota en la prédica, sino tomar nota cuando voy leyendo la escritura, ¿no? Cuando voy leyendo. Cómprese un cuaderno. ¿Y por qué no? Cómprese una nueva Biblia. Estrene Biblia, así como estrena ropa, calzado. Estrene una Biblia y comience a leerla. Pero tenga un cuaderno de notas también para ir escribiendo lo que Dios le ha enseñado. Ahora, recuerde que esa disciplina, como toda disciplina, implica ¿qué? Esfuerzo. Implica ser valientes. Es más, implica, ¿saben qué? Pagar un precio. Porque más de una vez voy a estar cansado. Más de una vez quiero dormir, pero no he leído mis 3 capítulos. Me voy a sentar. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y sencillamente eso va a traer excelentes resultados, como ya hemos visto. Entonces, juntamente con el esfuerzo, hay algo que quiero aconsejarles. Y es que usted se abra a Dios. Cuando va a leer la Biblia, cuando va a leerla, ábrase a Dios. Porque en la Biblia, ¿qué es lo que ocurre? Dios nos habla, Dios me habla. Entonces, antes de leerla, dígale y pregúntele, ¿qué me quieres decir hoy en tu palabra, Señor? Dios me va a hablar. Y si Dios me va a hablar, yo debo abrir mi corazón. Debo abrir mi ser para los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Mire lo que dice Proverbios 8, 34 y 35. Aquí en Proverbios 8, 34, 35 nos presenta una pauta. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Qué dice? Soy bienaventurado cuando escucho la palabra, cuando escucho al Señor. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. El 35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará ¿qué? Por favor, no se queje de que Dios lo abandonó. No se queje de que Dios no le responde. Si Dios lo abandonó o Dios no le responde, debe ser por algo. Colóqueme otra vez el 34. Bienaventurado el hombre que me escucha. El que escucha lo que dice la palabra, porque ahí Dios manifiesta su guía y su dirección. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Por qué dice eso? ¿Saben por qué? Porque había una orden, y es que la escritura debía haber sido colocada en las puertas y en los postes, para que nosotros supiéramos lo que teníamos que hacer. Ok, miren, hijos de Dios, abran. Usted no sabe lo que Dios quiere con usted. Pero para que usted sepa lo que Dios quiere con usted, usted tiene que abrirse
para conocer lo que Él quiere de usted. Es más, en este año, recuerde, usted debe conocer un poco más a Dios. Y el primer camino para conocerlo a Dios es la Biblia. Pero en la Biblia Dios nos habla, pero usted tiene que hablarle a Dios, hablarle a Dios. Hay dos cosas que son difíciles en la vida cristiana. La primera, leer con disciplina la Biblia. Y la segunda, orar todos los días. Y orar sin cesar. Hay un elemento más al que estamos llamados si estamos leyendo la palabra. Y es que yo tengo entonces que abrir mi corazón a cambiar mis conductas y a cambiar mis costumbres. La Biblia fue escrita no para ser estudiada, sino para cambiar vidas. Téngalo presente. Por eso, cuando usted lee la Escritura, usted debe preguntarle, ¿qué demanda de mí, oh Señor, en este día? Y miren, el corazón humano a nada resiste más que al cambio. No queremos cambiar, pero el crecimiento, recuérdenlo, espiritual está comprometido. Miren Romanos 8:29 lo que dice. En este pasaje, esa es la meta suprema, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Dios no quiere que usted siga siendo el mismo perico de los palotes. Perdónenme en esa expresión. Eso me decía mi mamá, o nos decía. Yo quiero que ustedes estudien. Mi mamá hizo muchos esfuerzos para que nosotros estudiáramos y para que tuviéramos una carrera. Y nos decía eso, estudien para que no sean cualquier perico de los palotes el día de mañana. Y miren, para que usted no sea cualquier perico de los palotes, tenga presente que su meta suprema es ¿cuál? Ser conformado, subrayen eso en sus Biblias o colóquelo en mayúsculas en sus notas, ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Saben qué espera Dios de usted? Que no siga siendo el mismo ni la misma, sino que cada día ascienda al conocimiento del supremo llamamiento y que entienda que usted viene aquí y lee la Escritura para ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Por eso, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasó, no puede haber sido inútil en el proceso en el cual usted está para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Usted tiene que ser distinto, usted tiene que ser una persona que crece en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva de haber conocido a Jesucristo? ¿Ha crecido o sigue en lo mismo? ¿Sigue en la misma primaria? No ha salido de ahí. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, porque no ora, porque no busca al Señor. Usted está llamado a ser conformado a la imagen de Dios. Dios intenta conformarnos a la imagen de Jesucristo, hacernos como Cristo. Y si eso es cierto, ¿cuánto cambio cree usted que debe venir a nuestros corazones? Y ahí la pregunta, ¿estoy dispuesto a permitirle a Dios que invada mi carácter y que me conduzca a la verdad? Por eso la importancia de lo que debo hacer. En su lectura de la Escritura, pretendiendo perseguir estas metas, hay 3 cosas que usted tiene que hacer. ¿Cuáles son esas 3 cosas?
La primera, no es que cuando usted comienza a leer la Biblia se duerme. Sí, cuando usted esté con insomnio, saque la Biblia y comience a leerla y verá que se duerme rápidamente. Es el mejor, que no vaya a ocurrir como me decía la tía de Ana María, Martica. Ay, Ricardo, es que me gustan tantos tus prédicas, porque tú comienzas a hablar y yo comienzo a dormitar y comienzo a tener un sueño tan delicioso. Eso me decía Martica. Ay, pero me doy cuenta que estoy en la reunión, entonces me despierto. Algunos de ustedes comienzan a dormitar cuando yo comienzo a hablar. 3 cosas que usted tiene que hacer en esa lectura que comienza a hacer. La primera, lógicamente, leer. Y la pregunta es, ¿quisiera usted recibir más de su estudio en la lectura de las Escrituras? Tenga presente que si tiene que leer, y eso parece obvio, usted tiene que leer verdaderamente. Subraye eso, verdaderamente. Porque yo, eso sí, yo no dejo de leer cada día, porque así sea que yo tenga que irme cojo y abro la Biblia y leo un salmito. No, esa es una lectura que no vale. Salió a los 3 pasos y no recuerda lo que el salmito decía. Lea verdaderamente. Miren que muchos supuestos lectores no dan más que un vistazo a vuelo de pájaro. Dan vuelta a las páginas del mismo modo que cambian los canales de televisión, buscando a ver qué tiene Dios para mí. No, Dios tiene para usted desde Génesis hasta Apocalipsis toda esa palabra. O hay otros que para hacer rendir el tiempo, mientras ven la telenovela o el noticiero, cogen la Biblia. No, vamos a lo que vamos. Y la lectura y la oración demandan exclusividad. ¿Para quién? Para Dios, por favor. No sea atrevido, no sea grosero de ir a leer la Biblia viendo televisión. Si va a leer lo que Dios quiere decirle, póngale atención a Dios. No deje que otras cosas se mezclen. No haga lo que hacíamos en mi casa cuando mamá nos hacía rezar el rosario. Y comenzábamos a rezar el rosario, ¿no? Y por allá en el tercer o cuarto misterio, Doris, mira, ¿y colocaste el agua para esto? Y continuaba con el Ave María siguiente y el siguiente misterio, ¿no? Y de pronto se acordaba de que, ay, mira, hay que hacer esto otro. Ahora quiero decirles que en la oración necesita concentración y en la palabra también. Vienen muchas ideas a nuestra mente de cosas por hacer. Pero usted, ¿con quién está cuando está leyendo la Biblia? Cuando está orando. Usted está llamado a darle exclusividad a quien usted considera su Señor, a quien usted considera su Salvador, a quien usted considera su Redentor. Implica concentración, es verdad. Implica esfuerzo. Lo que hemos dicho, ¿no? Implica valentía. La Biblia no es para darle una lectura rápida y somera. Demanda un esfuerzo concentrado de conciencia. Claro, requiere leer una y otra vez la misma porción. Cuanto más se leen, más claridad voy a tener en el texto que estoy leyendo. Y por favor, otro de mis pecados. Pero usted no lo cometa. Yo trato de no cometerlo. Lo primero que tengo que hacer es leer, ¿cierto?
Lo segundo que tengo que hacer es registrar. Registrar. ¿Qué quiero decir con registrar? Escriba aquello que usted va leyendo o que usted va entendiendo en la medida que lee. Hay muchos pensamientos y muchas verdades que afloran a su mente, pero no las deje solamente en su mente. Escríbalas, porque en la medida que usted escribe, usted va a poder recordar cosas que Dios le mostró en la Escritura, cosas que Dios le mostró en la palabra. Por eso es tan importante, ¿no? No solamente leer, sino aquello que subrayo, de pronto anotarlo. O aquella pregunta que surge, colocarla, presentarla aquí el día domingo, o mirar si hay alguna respuesta a ello. O sea que es necesario escribir sobre aquello que me llama la atención, sobre las preguntas que van resultando. Y miren, apunte lo que vea en el texto. Apunte aquello que Dios le está enseñando en la palabra. Y es más, mantenga un registro de lo que descubre y de las preguntas que usted va haciendo. Ahora, si usted no escribe, aquello que pensó o no entendió, se le va a olvidar. Me ha pasado muchas veces. ¿Cómo fue? Es que no me acuerdo. Era como esto. Si usted no escribe, se le olvida. Téngalo presente. Por eso, en el momento en que viene la idea, en el momento en que viene la pregunta, escríbala, por favor. No importa que usted considere eso como muy elemental. De todas maneras, esa idea o ese pensamiento que usted descubre es muy importante. Y asegúrese, por favor, de escribirlo. Es importante registrarlo. Por eso es importante tener un cuaderno de notas. Estamos comenzando año y ahí usted puede conseguir buenos cuadernos, ¿no? De notas, para que usted tenga un cuaderno solo para escribir lo que Dios le va revelando ahí en la palabra. Miren, cuando usted proceda de este modo, usted podrá recordar lo que ya ha descubierto y puede ser usado. Y lo tercero, primero, ¿qué tengo que hacer? Leer y leer bien. Y leer concentrado. Lo segundo que debo hacer es registrar. Lo tercero que tengo que hacer es reflexionar. ¿Qué tiene que ver con meditar? Claro que sí. Reflexionar. O sea, tome un tiempo para pensar acerca de lo que ha visto o aprendido. Sí, hágalo, por favor. Y pregúntese, ¿qué es lo que sucede en este pasaje? ¿Qué me dice sobre Dios? ¿Qué dice sobre mí? ¿Qué necesito hacer con aquello que estoy leyendo en este pasaje? Claro, pregúntese y respóndase. Ahora, esto que les acabo de decir es meditación. La meditación tiene que ver con eso. ¿Qué me dice sobre Dios? ¿Qué sucede en este pasaje? ¿Qué me dice a mí? ¿Cuál es la demanda que Dios espera que yo obedezca? Hacerme esas preguntas hará que la meditación sea más efectiva. Y esto será vital para poder entender y para poder aplicar la palabra de Dios. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Y dígale, Señor, perdóname por ser tan negligente en la lectura de tu palabra.
A veces lo he hecho, pero la mayoría no. Dígale, Señor, yo hoy quiero revestirme de esfuerzo y valentía y de propósito. Por eso también me comprometo contigo a leer la Biblia como debe ser leída, a comprender que tengo que hacer una lectura en serio y a registrar lo que tú me vas mostrando en ella. Bendito seas. Dígale gracias. Gracias porque tú me exhortas a que yo sea una persona que debo perseguir una meta, ser conformado a la imagen tuya, Jesús. Y para ello necesito entender y conocer tu palabra cada día. Para ello necesito leer con juicio. Y dígale, sí, Señor, porque tú me quieres bendecir. Y tal como dice Josué 1:7, quiero ser prosperado en todo, pero necesito meditar en tu palabra cada día. Y necesito esforzarme y ser valiente para no quitar la palabra de mi mente y de mi corazón y grabarla en lo profundo de mi ser. Dígale, Señor, por favor, no quiero seguir siendo negligente con la lectura y el estudio de la palabra. Dígale, Señor, perdóname, porque he sido un vago, un sinvergüenza, de no poner atención a las exhortaciones tuyas y a no dedicar tiempo a lo que es primero. Dígale, tengo tiempo para todo y a veces no tengo tiempo para ti, Señor. Dígale, sí, hago muchas cosas, pero no hago lo importante. Dígale, sí, Señor, hago tantas cosas que a veces no hago nada. Y no le doy importancia a lo que tiene importancia. Tú, Señor, tú tienes la mayor importancia para mí. Espíritu Santo, solamente puedo comunicar lo que tú has colocado en mi corazón y lo que tu palabra dice. La convicción, colócala tú, bendito Espíritu, en cada uno de estos tus hijos, para que sean juiciosos en leer 3 capítulos diarios y que tu palabra nos vaya conformando a tu imagen, Jesús. Aleluya, Señor. Mañana voy a hacer un pequeño comentario del capítulo 22 de Génesis, porque ya hoy debemos leer 22, 23 y 24. Y vamos a hacer una oración también por la pastora Mireya, para que Dios siga levantándole. Seguramente mañana saldrá de la clínica. El médico es una eminencia. Yo le digo ayer que nos visita, le digo al médico,
o fue Mireya la que dijo, ¿no? Porque dijo, no, mañana domingo se van para la house, se van para la casa. Y entonces Mireya le dice, ay, no, todavía no, es que mi esposo, ¿será que puede conmigo? Y me dicen, ¿cómo que no? Él es pastor y entonces le va a decir, en el nombre de Jesús, levántate. Bueno, mañana les cuento cómo sigue levantándose. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Ah, pero no les terminé de contar. Entonces dijo, bueno, entonces que se vaya el lunes. Ok.